Cierro los ojos y aún puedo sentir el frío de esa habitación. El despacho olía a cuero viejo y café amargo, como si hubieran decidido que las malas noticias necesitaran una atmósfera apropiada. Teodora estaba sentada al otro lado de la mesa, con las manos perfectamente entrelazadas sobre una carpeta color crema que contenía mi vida entera reducida a papeles. Papá, necesitamos hablar. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas palabras frente al espejo durante días. A su lado, un hombre en traje gris que se presentó como su abogado apenas movió la cabeza cuando entré. Ni siquiera se levantó para saludarme. Me senté en esa silla que chirriaba cada vez que me movía, sintiendo como el peso de mis 70 años se concentraba en mi espalda. Teodora abrió la carpeta con movimientos calculados, como quien maneja dinamita. Las páginas crujían entre sus dedos manicurados, esos mismos dedos que yo había sostenido cuando aprendía a caminar. Tu casa ha sido vendida, papá. Los papeles ya están firmados. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. No como una cascada violenta, sino como piedras pequeñas y filosas que se clavan en la piel de a una. Vendida. Mi casa. La casa donde nació ella misma, donde su madre murió entre mis brazos, donde cada tabla del piso guardaba la historia de 40 años de trabajo. Tienes 3 días para sacar tus cosas. Teodora no me miraba a los ojos. Sus ojos estaban fijos en los documentos, como si fuera más fácil hablarle al papel que a su padre. Ya encontré un hogar muy bueno para ti, papá. Un lugar donde estarás mejor cuidado. El abogado carraspeó y empujó unos papeles hacia mí. Señor Vallejo, si pudiera firmar aquí para confirmar que recibió la notificación. Su voz era mecánica, profesional, sin alma. Como si hubiera hecho esto 1000 veces antes con 1000 padres diferentes. Miré los documentos sin entender realmente lo que decían. Las letras se difuminaban, no por la edad, sino porque algo dentro de mí se estaba rompiendo de una manera muy silenciosa. Allí estaba el precio, $250,000. Una suma que representaba cada gota de sudor que había derramado trabajando 12 horas diarias en la construcción, cada dólar ahorrado saltándome comidas, cada sacrificio para que ella pudiera estudiar en la universidad. ¿Desde cuándo? Mi voz salió ronca, casi un susurro. Era la única pregunta que logré formar entre el caos de mi mente. ¿Desde cuándo sabías que ibas a hacer esto? Teodora finalmente me miró. Por un segundo, muy breve, creí ver algo parecido a la culpa cruzar por sus ojos. Pero desapareció tan rápido como llegó. Papá, es lo mejor para todos. Tú no puedes cuidar esa casa solo, y nosotros necesitamos el dinero para el futuro de Ignacia. Ignacia, mi nieta de 8 años, la única luz que quedaba en mi vida desde que María se fue. La niña que se acurrucaba conmigo en el sofá todos los domingos para ver películas viejas y que me llamaba abuelo héroe porque le contaba historias de cuando construía edificios con mis propias manos. ¿Ella sabe?, pregunté, refiriéndome a mi nieta. No es asunto suyo, respondió Teodora, cerrando la carpeta con un golpe seco. Es una decisión de adultos. Me quedé allí sentado, sintiendo como el mundo se achicaba a mi alrededor. El tic-tac del reloj de pared se volvía ensordecedor. Podía escuchar mi propia respiración, pesada y desigual. El abogado tamborileaba los dedos sobre la mesa, esperando mi firma, esperando que me rindiera. Pero no firmé. Simplemente me levanté de esa silla chirriante, empujé los papeles hacia el centro de la mesa y caminé hacia la puerta. Mis pasos resonaban en ese despacho silencioso como disparos. Teodora me gritó algo a mis espaldas, algo sobre ser razonable, sobre entender la situación, pero sus palabras se perdieron en el zumbido que había comenzado a sonar en mis oídos. Salí a la calle y el aire fresco me golpeó la cara como una bofetada. La ciudad seguía moviéndose a mi alrededor, la gente caminaba apurada, los autos pasaban veloces, pero yo me había quedado congelado en el tiempo. Caminé las 6 cuadras hasta mi casa con pasos automáticos, como si mis pies conocieran el camino mejor que mi mente confundida. Cuando llegué, me quedé parado frente a la puerta de entrada, mirando esa casa que había construido con mis propias manos. Las paredes blancas que había pintado cada 2 años, el jardín pequeño donde María cultivaba rosas, la ventana del segundo piso desde donde Teodora me saludaba cuando volvía del trabajo. Todo eso, según ella, ya no era mío. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cocina, tomando café frío y mirando las fotos pegadas en el refrigerador. Teodora de niña, sonriendo sin dientes. Su graduación de la universidad, cuando me abrazó llorando y me dijo que todo había valido la pena. Su boda, donde bailamos al son de esa canción que María siempre tarareaba mientras cocinaba.
¿En qué momento mi hija se había convertido en una extraña? El amanecer llegó sin que me diera cuenta. Había pasado toda la noche en esa silla de la cocina, rodeado de recuerdos que ahora parecían burlarse de mí desde cada rincón de la casa. El café se había enfriado en la taza hace horas, pero seguía sosteniéndola entre mis manos como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Me levanté con las articulaciones entumecidas y caminé por la casa como un fantasma. Cada paso despertaba ecos del pasado. Aquí, el lugar donde Teodora había dado sus primeros pasos, tambaleándose entre mis brazos y los de María. Allá, la pared donde habíamos marcado su altura cada cumpleaños con un lápiz, dejando una escalera de líneas que contaban la historia de su crecimiento. En el garaje encontré las cajas viejas que había bajado del ático el mes pasado cuando buscaba las decoraciones navideñas. Ahora las abrí con manos temblorosas, buscando algo que no sabía exactamente qué era. Documentos, facturas, recibos de hace décadas. Todo estaba allí, guardado con el cuidado obsesivo de un hombre que había aprendido que cada papel podía ser importante. Encontré la escritura original de la casa. El papel amarillento temblaba entre mis dedos mientras leía mi nombre completo, Mauricio Vallejo. Mi firma de hace 40 años, más firme, más joven, pero inequívocamente mía. Compré esta casa en 1984 por $35,000. Había tardado 8 años en juntar el dinero trabajando en 3 empleos diferentes. Recordé ese día como si hubiera sido ayer. María estaba embarazada de 6 meses de Teodora, y yo había llegado corriendo desde la obra para mostrarle las llaves. Ya es nuestra, mi amor. Por fin es nuestra, le había gritado, y ella había llorado de felicidad apoyada contra la puerta de entrada, acariciando su vientre redondo donde crecía nuestra hija. ¿Cómo había podido Teodora vender algo que no era suyo? ¿Cómo había conseguido los documentos? Mi mente comenzó a trabajar más clara, más enfocada. Algo no encajaba en toda esta historia. Yo nunca había firmado nada que le diera poder sobre mis propiedades. Nunca había hablado de vender la casa. Nunca. Me dirigí al estudio, ese cuarto pequeño donde guardaba todos los documentos importantes en un archivador metálico que había comprado cuando Teodora empezó la universidad. Cada gaveta estaba etiquetada con mi letra: casa, seguros, médicos, banco. Un sistema que había desarrollado después de que María muriera, cuando me di cuenta de que tenía que organizarme solo. Abrí la gaveta marcada como casa y mi corazón se saltó un latido. Faltaban documentos. No todos, pero sí algunos muy específicos. Copias de la escritura, algunos recibos de pagos de impuestos, y sobre todo, faltaba una carpeta completa que contenía poderes legales que había firmado años atrás cuando me operaron del apéndice y necesitaba que alguien se hiciera cargo de mis asuntos por unas semanas. La memoria me golpeó como un rayo. Había sido hace 3 años. Teodora había insistido en que firmara esos papeles por si acaso algo pasaba durante la operación. Yo había firmado confiando en ella, mi única hija, la niña que había crecido entre mis brazos. Pero esos poderes habían sido temporales, con fechas específicas. ¿O no? Busqué en todas las gavetas, revisé cada carpeta 2 veces. Los documentos habían desaparecido. Alguien había estado en mi casa, en mi estudio, hurgando entre mis papeles mientras yo confiaba ciegamente. El aire se me atascó en los pulmones. No era solo traición, era robo. Era una violación de todo lo que consideraba sagrado. Caminé hasta la ventana de la sala y miré hacia la casa de los vecinos. Don Olegario estaba regando su jardín, como todas las mañanas desde que lo conocía. 75 años, jubilado, viudo como yo, pero con una claridad mental que envidiaba. Él había sido testigo de mi vida en esta casa, había visto crecer a Teodora, había consolado a María durante sus últimos días. Sin pensarlo 2 veces, salí de casa y crucé el pequeño jardín que separaba nuestras propiedades. Don Olegario me vio acercarme y cerró la manguera. Su rostro arrugado se llenó de preocupación cuando vio mi expresión. Mauricio, muchacho, te ves terrible. ¿Qué pasó? Le conté todo, desde la reunión con el abogado hasta el descubrimiento de los documentos faltantes. Don Olegario me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos grises mostrando una indignación creciente. Eso no puede ser legal, murmuró cuando terminé mi relato. Una hija no puede vender la casa de su padre sin su consentimiento, no importa qué papeles tenga. Pero ¿y si los papeles que firmé le daban ese derecho? Pregunté, sintiendo como el miedo se apoderaba de mi voz. Don Olegario negó con la cabeza energéticamente. Mauricio, tú no eres un hombre senil.
Tienes todas tus facultades mentales. Yo mismo puedo testificar eso. Además, los poderes legales tienen fecha de vencimiento. No pueden ser eternos. Sus palabras me dieron la primera chispa de esperanza que había sentido desde la reunión. ¿Crees que debería consultar con un abogado? No lo creo, lo sé. Y conozco al indicado. Don Olegario se secó las manos en su delantal de jardinería. Lisandro Mendoza. Trabajó conmigo hace años cuando tuve problemas con unos terrenos. Es honesto, no como esos tiburones que solo buscan dinero fácil. Esa tarde, con el número de teléfono que me había dado don Olegario en mi bolsillo, me senté de nuevo en mi cocina. Pero esta vez no me sentía derrotado. Por primera vez en 24 horas, tenía un plan. Tenía esperanza. Y sobre todo, tenía la certeza de que mi hija había cometido un error muy grave al subestimarme. La casa seguía siendo mía hasta que se demostrara lo contrario. Al día siguiente, después de una noche inquieta donde cada ruido me despertaba pensando que venían a sacarme de mi casa, marqué el número que me había dado don Olegario. La voz que contestó era firme pero amable, con ese acento característico de los hombres que han vivido muchas batallas legales. Lisandro Mendoza, buenos días. Buenos días, señor Mendoza. Me llamo Mauricio Vallejo. Don Olegario Herrera me dio su número. Necesito ayuda urgente con un asunto legal. Hubo una pausa breve antes de que respondiera. Olegario es un viejo amigo. Si él lo recomienda, debe ser algo importante. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Digamos a las 3. La oficina de Lisandro Mendoza estaba a 15 cuadras de mi casa, en un edificio viejo pero bien mantenido. No era lujosa como el despacho donde Teodora me había tendido la trampa, pero tenía algo que el otro lugar no tenía: calidez humana. Las paredes estaban cubiertas de libros legales, diplomas y fotografías de familia. En su escritorio había una taza de café humeante y un sándwich a medio comer. Disculpe el desorden, dijo Lisandro mientras apartaba algunos expedientes para hacerme espacio. Era un hombre de unos 50 años, cabello canoso, ojos inteligentes detrás de unos lentes de marco dorado. Cuénteme todo desde el principio, señor Vallejo. Y no se salte ningún detalle, por insignificante que parezca. Le relaté toda la historia, desde la llamada de Teodora hasta mi descubrimiento de los documentos faltantes. Lisandro tomaba notas en un cuaderno amarillo, deteniéndome de vez en cuando para aclarar fechas o hacer preguntas específicas. Su expresión se tornó más seria con cada palabra que pronunciaba. ¿Recuerda exactamente qué tipo de poder legal firmó hace 3 años?, preguntó cuando terminé mi relato. Era algo relacionado con mi operación del apéndice. Teodora dijo que era necesario por si algo salía mal, para que ella pudiera tomar decisiones médicas y manejar mis cuentas bancarias temporalmente. Lisandro anotó algo y subrayó las palabras varias veces. Eso suena como un poder especial, no general. Y definitivamente temporal. ¿Tiene alguna copia de ese documento? No, y ese es el problema. Esos papeles han desaparecido de mi archivo. Lisandro se recostó en su silla, juntando las puntas de los dedos. Señor Vallejo, basándome en lo que me cuenta, hay varias irregularidades muy graves aquí. Primero, ningún poder legal puede autorizar la venta de bienes inmuebles sin el consentimiento explícito del propietario. Segundo, los poderes temporales tienen fechas de vencimiento muy claras. Tercero, usted nunca fue declarado mentalmente incapaz por un tribunal. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Eso significa que la venta no es legal? Más que eso, señor Vallejo. Si lo que sospecho es cierto, su hija pudo haber cometido fraude documental. Es un delito grave. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Fraude. Delito. Mi propia hija. Durante 70 años había creído que conocía el mundo, pero en las últimas 48 horas había descubierto que no conocía ni siquiera a mi propia familia. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Lisandro se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Vamos a solicitar una medida cautelar inmediata para suspender la venta. Necesito que me consiga una copia certificada de la escritura original de su casa, estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años, y cualquier documento médico que demuestre su capacidad mental. También vamos a solicitar que se investigue cómo obtuvo su hija los documentos para realizar la venta. ¿Cuánto va a costar todo esto?, pregunté, temiendo la respuesta. Mis ahorros no eran muchos, apenas unos $8,000 que tenía guardados para emergencias.
Mi tarifa es de $150 la hora, pero para casos como este, donde hay claramente un abuso hacia una persona mayor, trabajo con un plan de pago. Además, añadió con una sonrisa, si ganamos el caso, podemos solicitar que la parte culpable pague los honorarios legales. Salí de esa oficina sintiéndome como un hombre diferente. No el anciano derrotado que había entrado, sino alguien con un propósito. Lisandro me había dado una lista de cosas que hacer, lugares donde ir, documentos que conseguir. Por primera vez en días, tenía una misión clara. El primer stop fue el registro de la propiedad. El edificio gubernamental era un laberinto de oficinas y ventanillas, pero logré encontrar el departamento correcto después de preguntar 3 veces. La señora que me atendió, una mujer mayor de cabello gris recogido en un moño perfecto, revisó mi identificación y buscó en su sistema. Señor Vallejo, aquí dice que su propiedad fue transferida hace una semana. Pero hay algo extraño. Frunció el ceño mirando la pantalla. La transferencia está marcada como pendiente de verificación. Eso significa que alguien más presentó una objeción al mismo tiempo. ¿Una objeción? ¿Quién? La señora cliqueó algunas teclas más. No puedo darle esa información, pero puedo decirle que el proceso de venta está suspendido hasta que se resuelva la disputa. Mi corazón dio un salto. Alguien más estaba luchando por mí, aunque no sabía quién. Conseguí las copias certificadas que necesitaba y me dirigí al banco donde había tenido mi cuenta durante los últimos 20 años. El gerente, un hombre joven que me conocía de vista, me recibió con cordialidad hasta que le expliqué lo que necesitaba. Su expresión cambió completamente. Señor Vallejo, debo informarle que hubo movimientos muy grandes en su cuenta la semana pasada. Alguien con poder legal retiró $120,000 en efectivo. Las piernas me temblaron. $120,000. Prácticamente todos mis ahorros de vida. ¿Quién fue? ¿Mi hija? El gerente consultó su computadora con expresión incómoda. Sí, señor. Teodora Vallejo. Presentó documentos que parecían estar en orden. Pero ahora que usted está aquí preguntando. Hizo una pausa. ¿Quiere que revisemos esos documentos de nuevo? Sí, por favor. Lo que descubrimos en los siguientes 30 minutos me heló la sangre. Los documentos que Teodora había presentado al banco eran copias de los poderes que yo había firmado 3 años atrás, pero habían sido alterados. Las fechas de vencimiento habían sido borradas y reescritas. Mi firma había sido falsificada en documentos adicionales que yo jamás había visto. Señor Vallejo, dijo el gerente con voz grave, esto es fraude bancario. Tengo que reportarlo inmediatamente a las autoridades. Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en el mismo lugar de la cocina donde había pasado la primera noche terrible. Pero ahora todo era diferente. Tenía pruebas. Tenía un abogado. Tenía la verdad de mi lado. Y lo más importante, tenía la certeza de que mi hija había subestimado gravemente al hombre que la había criado. El teléfono sonó. Era Lisandro. Señor Vallejo, tengo noticias. La medida cautelar fue aprobada. La venta de su casa está oficialmente suspendida hasta que se resuelva el caso. Y hay más, el banco presentó la denuncia por fraude. Su hija va a tener que explicar muchas cosas muy pronto. Colgué el teléfono y por primera vez en una semana, sonreí. La guerra apenas comenzaba. 3 días después de mi visita al banco, mientras tomaba mi café matutino y leía los documentos que Lisandro me había enviado, escuché el motor de un auto conocido en la entrada de mi casa. Era el Honda plateado de Teodora, el mismo que yo le había ayudado a comprar cuando consiguió su primer empleo serio hace 10 años. El mismo auto que había estacionado en mi entrada miles de veces cuando venía a visitarme los domingos con Ignacia. Pero esta vez era diferente. Esta vez venía como una extraña. Miré por la ventana de la cocina y la vi bajarse del auto con movimientos nerviosos, revisando su teléfono cada pocos segundos. Llevaba ese traje negro que usaba para las reuniones importantes en su trabajo, el cabello perfectamente peinado, pero algo en su postura me decía que no se sentía tan segura como quería aparentar. Lo que más me sorprendió fue ver que no venía sola. Del asiento del copiloto bajó Ignacia, mi nieta, con su mochila escolar y esa expresión confundida que tienen los niños cuando sienten que los adultos están actuando extraño. Era viernes por la tarde, hora en que normalmente estaría en casa haciendo tareas, no acompañando a su madre a enfrentar a su abuelo. Teodora tocó la puerta con golpes suaves, casi tímidos. Muy diferente a los golpes seguros y familiares de antes. Abrí sin decir palabra,
y nos quedamos mirándonos en silencio por unos segundos que se sintieron como horas. «Hola, papá», dijo finalmente, su voz más suave de lo que había sido en días. «¿Podemos pasar? Necesitamos hablar». «Abuelo». Ignacia se soltó de la mano de su madre y corrió hacia mí. Sus brazos pequeños se envolvieron alrededor de mi cintura con esa fuerza sorprendente que tienen los niños cuando abrazan de verdad. «Te extrañé mucho. Mamá dice que estás enfermo y que por eso no hemos venido». Sentí como se me hacía un nudo en la garganta. Miré a Teodora por encima de la cabeza de mi nieta, y por primera vez en una semana vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. «¿Eso le dijiste?» «Papá, por favor. Déjame explicarte todo». Teodora entró sin esperar mi invitación, pero sus movimientos eran vacilantes, como si hubiera perdido el derecho a sentirse cómoda en esta casa que había sido su hogar durante 18 años. Nos sentamos en la sala, Ignacia pegada a mí en el sofá, Teodora en la silla individual donde su madre solía leer por las tardes. El contraste no podía ser más claro. Mi nieta me buscaba instintivamente, mientras mi hija mantenía la distancia física como si fuera una barrera de protección. «Primero que nada», comenzó Teodora, juntando y separando las manos nerviosamente, «quiero que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Todo se me salió de control». «Salió de control», repetí, manteniendo mi voz calmada por Ignacia, pero sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. «Teodora, falsificaste documentos. Vaciaste mi cuenta bancaria. Vendiste mi casa sin mi consentimiento. Eso no se sale de control por accidente». Ignacia levantó la cabeza desde mi pecho, sus ojos grandes y confundidos yendo de uno al otro. «¿Mamá vendió tu casa, abuelo? ¿Por qué harías eso, mamá?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Teodora se quedó mirando a su hija, claramente sin saber cómo responder a esa pregunta directa e inocente. Sus labios se movían pero no salían palabras, como si hubiera ensayado explicaciones para mí, pero nunca pensó que tendría que justificarse ante una niña de 8 años. «Ignacia, amor, es complicado», dijo finalmente. «Los adultos a veces tenemos que tomar decisiones difíciles». «Pero esta es la casa del abuelo», insistió Ignacia, su voz subiendo de tono. «Aquí está la habitación donde duerme, y el jardín donde plantamos tomates el año pasado, y el sótano donde me enseñó a usar las herramientas. No puedes vender la casa de alguien más». La sabiduría simple de un niño. Teodora se veía cada vez más incómoda, retorciéndose en la silla como si las palabras de su propia hija fueran dardos dirigidos directamente a su conciencia. «Ignacia tiene razón», dije, mi voz más firme ahora. «Esta es mi casa. La compré en 1984 por $35,000. Tu madre ni siquiera había nacido cuando firmé esos papeles. Papá, por favor, entiende la situación». Teodora se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. «Jorge perdió su trabajo hace 6 meses. Tenemos deudas por más de $80,000. La hipoteca de nuestra casa está atrasada 3 meses. Si no conseguimos dinero rápido, vamos a perder todo». La información me golpeó como una bofetada. Jorge, su esposo, había perdido el trabajo. Deudas. Problemas financieros. De repente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que no había considerado antes. No era solo codicia. Era desesperación. «¿Y por eso decidiste robarme?», pregunté. «¿Por eso no me dijiste la verdad? ¿Por eso no me pediste ayuda como una hija normal haría con su padre?». «Porque sabía que dirías que no», respondió Teodora, su voz quebrándose ligeramente. «Siempre has sido muy cuidadoso con el dinero. Siempre dices que cada dólar hay que ganárselo. Pensé que si te explicaba que era una emergencia, que después te devolvería todo con intereses». «¿Después de qué?». La interrumpí. «¿Después de internarme en ese hogar que mencionaste? ¿Después de convencer a todo el mundo de que estoy loco? ¿Después de desaparecerme de la vida de Ignacia para siempre?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Teodora. «No, papá. Yo nunca. El hogar era solo temporal, hasta que pudiéramos estabilizarnos financieramente. Después ibas a poder volver». «Mentira». La voz me salió más fuerte de lo que pretendía, y sentí como Ignacia se tensaba contra mí. Bajé el tono inmediatamente. «Teodora, vendiste mi casa por $250,000 y solo sacaste $120,000 de mi cuenta. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde están los otros $130,000? Teodora se quedó callada, mirando el piso.
Su silencio era una confesión más clara que cualquier palabra. ¿Dónde está ese dinero, Teodora? Lo usé para pagar la hipoteca atrasada de nuestra casa y algunas deudas urgentes, murmuró finalmente. Iba a darte el resto cuando ya no pudiera reclamarlo porque estaría encerrado en un hogar. Terminé su frase con la amargura que había estado conteniendo durante días. ¿De verdad pensaste que era tan senil como para no darme cuenta? Ignacia se separó de mí y miró a su madre con una expresión que me partió el corazón. Era la mirada de una niña que está descubriendo que los adultos en los que confiaba pueden hacer cosas horribles. Mamá, ¿le robaste dinero al abuelo? No es robar, Ignacia. Es complicado. Teodora extendió la mano hacia su hija, pero Ignacia se acurrucó más cerca de mí. Sí es robar, dijo Ignacia con esa claridad brutal que tienen los niños. En la escuela nos enseñaron que tomar cosas que no son tuyas se llama robar, aunque sea de tu familia. Teodora se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar abiertamente. Sollozos que salían desde algún lugar profundo, mezcla de culpa, desesperación y vergüenza. Durante un momento, muy breve, sentí el impulso de consolarla, de abrazarla como había hecho cuando era pequeña y lloraba por rodillas raspadas o pesadillas nocturnas. Pero después recordé los documentos falsificados, el dinero robado, las mentiras, el plan de internarme, y el impulso desapareció. Teodora, dije finalmente, mi voz más calmada pero firme, necesito que entiendas algo muy claro. Yo no soy tu enemigo, nunca lo he sido, pero tampoco soy tu víctima. Si necesitabas ayuda, deberías haber venido a hablar conmigo como la adulta que eres, como mi hija. Ella levantó la cabeza, los ojos rojos e hinchados. ¿Todavía hay tiempo? ¿Podemos arreglar esto de alguna manera? Miré a Ignacia, que nos observaba a ambos con esa intensidad que tienen los niños cuando están tratando de entender el mundo de los adultos. Después miré a mi hija, esta mujer de 45 años que había tomado las decisiones más equivocadas posibles pero que seguía siendo la niña que había criado. Eso depende de ti, respondí. ¿Y de qué tan dispuesta estés a enfrentar las consecuencias de lo que hiciste? El teléfono sonó en ese momento. Era Lisandro. Señor Vallejo, ¿puede venir a mi oficina ahora mismo? Hay novedades importantes en su caso. Y creo que debería traer a su hija también. El camino hacia la oficina de Lisandro fue uno de los más incómodos de mi vida. Teodora conducía su Honda en silencio absoluto, las manos aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. Ignacia iba en el asiento trasero conmigo, jugando distraídamente con su muñeca favorita, pero yo podía sentir que estaba procesando todo lo que había escuchado en casa. Abuelo, murmuró Ignacia en voz baja, inclinándose hacia mí, ¿es verdad que mamá hizo algo malo? Miré hacia adelante, hacia la nuca tensa de Teodora, y elegí mis palabras cuidadosamente. Tu mamá está en problemas, pequeña, problemas grandes. Pero eso no significa que no la queramos. Teodora me miró por el espejo retrovisor, y por un segundo vi a la niña de 5 años que solía preguntarme si todavía la querría después de romper algo o portarse mal. Algunos gestos nunca cambian, sin importar cuántos años pasen. La oficina de Lisandro estaba más llena que la vez anterior. Además del abogado, había una mujer elegante de unos 60 años que no conocía, y para mi sorpresa, estaba también Jorge, el esposo de Teodora. Se veía demacrado, con ojeras profundas y esa postura encorvada de alguien que ha estado cargando un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Señor Vallejo, dijo Lisandro levantándose de su escritorio, permítame presentarle a la licenciada Damiana Solís, del Departamento de Crímenes Financieros de la Fiscalía. Mi estómago se contrajo. Crímenes financieros. Fiscalía. Las cosas habían escalado mucho más rápido de lo que esperaba. Miré a Teodora, que había palidecido completamente, y después a Jorge, que tenía la cabeza agachada como si no pudiera mirarme a los ojos. ¿Dónde puedo dejar a Ignacia mientras hablamos?, pregunté. Una niña de 8 años no debería estar presente en una conversación sobre crímenes financieros. Hay una sala de espera con libros y juguetes al final del pasillo, dijo la licenciada Solís con voz amable. Mi asistente puede cuidarla. Después de que Ignacia se fuera, repartiendo besos y diciéndome nos vemos en un ratito, abuelo, el ambiente en la oficina se volvió pesado como plomo. Todos nos sentamos alrededor de la mesa de conferencias de Lisandro, y pude sentir como Teodora temblaba en la silla junto a mí. Señor Vallejo, comenzó la licenciada Solís, abriendo una carpeta gruesa,
después de revisar toda la evidencia que el licenciado Mendoza nos proporcionó, junto con la investigación del banco y nuestro análisis de documentos, hemos determinado que efectivamente se cometieron varios delitos graves. La voz de la fiscal era profesional, pero no cruel. Había algo en su tono que me decía que había manejado casos similares antes, que sabía que detrás de cada expediente había familias rotas y corazones destrozados. Los cargos incluyen falsificación de documentos, fraude bancario y apropiación indebida de bienes ajenos. La suma total involucrada supera los $300,000 entre el valor de la propiedad y el dinero sustraído de las cuentas bancarias. Teodora comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas cayendo sobre sus manos entrelazadas. Jorge finalmente levantó la cabeza y me miró directamente por primera vez desde que habíamos llegado. Don Mauricio, dijo Jorge con voz ronca, yo no sabía nada de esto hasta ayer. Teodora me había dicho que usted había decidido vender la casa y mudarse a un lugar más pequeño. Me había dicho que usted mismo le había dado el dinero para ayudarnos con nuestras deudas. ¿Y le creíste?, pregunté, aunque sin hostilidad. Jorge siempre me había parecido un buen hombre, trabajador, buen padre para Ignacia. ¿No te pareció extraño que de repente decidiera regalar tanto dinero? Jorge se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que le había visto hacer muchas veces cuando tenía problemas en el trabajo. Quería creerle. Estábamos tan desesperados, la hipoteca, las tarjetas de crédito, mi falta de trabajo. Cuando Teodora llegó con esa solución, no hice las preguntas que debería haber hecho. Pero ahora sabe la verdad, intervino la licenciada Solís. Y eso puede ser importante para su caso, señor Vallejo. El hecho de que el esposo no estuviera involucrado en el plan inicial podría influir en las decisiones que tome la fiscalía. ¿Qué tipo de decisiones?, pregunté. Lisandro se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre la mesa. Señor Vallejo, usted tiene varias opciones. Puede proceder con los cargos criminales completos, lo que podría resultar en que su hija vaya a prisión por varios años. O puede considerar un arreglo que incluya restitución completa y probatoria. ¿Restitución completa? Teodora habló por primera vez desde que habíamos llegado, su voz apenas un susurro. ¿Eso significa devolver todo el dinero? Todo, confirmó la licenciada Solís. Los $120,000 sustraídos de las cuentas bancarias, más intereses. La casa debe ser devuelta inmediatamente a nombre del señor Vallejo. Y además, habrá que pagar daños punitivos y costos legales. Jorge se puso pálido. ¿Cuánto dinero en total estamos hablando? Aproximadamente $400,000, respondió Lisandro. El silencio que siguió fue absoluto. $400,000. Una suma que Jorge y Teodora jamás podrían pagar, especialmente con Jorge desempleado y sus problemas financieros existentes. No tenemos ese dinero, murmuró Jorge, ni remotamente cerca de tenerlo. Lo sé, dije finalmente. Y esa es exactamente la razón por la que estamos aquí. Todos me miraron. Teodora tenía los ojos rojos e hinchados, Jorge parecía al borde del colapso, y los abogados esperaban mi siguiente movimiento con expresiones neutrales pero atentas. Quiero hacer una pregunta muy directa, Teodora, dije, mirando a mi hija a los ojos. Si te doy una oportunidad de arreglar esto sin ir a prisión, sin destruir completamente tu vida y la de tu familia, ¿puedo confiar en que nunca más intentarás algo así? Teodora asintió desesperadamente. Sí, papá. Te lo juro. Jamás. Esto fue la cosa más estúpida que he hecho en mi vida. Estaba tan asustada, tan desesperada. ¿Y si te ayudo a encontrar una solución para sus problemas financieros, prometes que no habrá más mentiras entre nosotros? ¿No más secretos? ¿No más decisiones tomadas sobre mi vida sin consultarme? Te lo prometo, dijo Teodora, y después se dirigió a Jorge, nosotros te lo prometemos. Jorge asintió vigorosamente. Don Mauricio, si usted nos da esta oportunidad, le juro por la vida de Ignacia que nunca más pasará algo así. Miré a los abogados. ¿Qué opciones tenemos para un arreglo que no destruya a mi familia pero que también proteja mis derechos? Lisandro intercambió una mirada con la licenciada Solís antes de responder. Podríamos estructurar un acuerdo de restitución gradual. Su hija plegaría culpable a cargos menores, recibiría probatoria en lugar de prisión, y tendría un plazo específico para devolver el dinero y transferir la propiedad de vuelta a su nombre. ¿Qué plazo?, preguntó Jorge. Eso dependería de las negociaciones, respondió la licenciada Solís. Pero generalmente hablamos de 5 a 10 años para sumas de esta magnitud. 5 a 10 años. Miré a mi hija,
Esta mujer que había tomado las decisiones más equivocadas posibles, pero que seguía siendo la niña que había criado con María. Pensé en Ignacia, esperando en la sala de al lado, probablemente preguntándose por qué todos los adultos parecían tan tristes y preocupados. Quiero 24 horas para pensarlo, dije finalmente. Y quiero hablar con Ignacia primero. Ella merece saber qué está pasando con su familia. Por supuesto, dijo Lisandro. Pero señor Vallejo, debo advertirle que cada día que pasa, las opciones se vuelven más limitadas. La fiscalía está presionando para proceder con los cargos completos. Mientras salíamos de la oficina, Teodora me tocó el brazo suavemente. Papá, ¿puedo decirte algo? Me detuve en el pasillo, Jorge y los abogados ya caminando hacia la salida. Dime. Sé que no merezco tu perdón. Sé que probablemente me vas a odiar por el resto de tu vida. Pero necesito que sepas que nunca, ni por un segundo, dejé de quererte. Todo lo que hice fue por miedo, por estupidez, por desesperación, pero nunca fue porque no te quisiera. La miré durante un largo momento. Teodora, el problema no es si te quiero o no. El problema es si puedo volver a confiar en ti. Y eso va a tomar mucho más que palabras bonitas. Caminamos en silencio hacia donde estaba Ignacia, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos. Pero por primera vez en una semana, sentía que tal vez, apenas tal vez, había una manera de salvar los pedazos rotos de nuestra familia. El camino sería largo y doloroso, pero al menos ahora todos conocíamos la verdad. Esa noche, después de que Teodora y Jorge se llevaran a Ignacia prometiendo que la traerían el domingo como siempre, me quedé sentado en mi cocina revisando todos los documentos que había acumulado en los últimos días. La casa estaba silenciosa, pero no con ese silencio pesado y desesperanzado de la primera noche. Era un silencio diferente, cargado de posibilidades. El teléfono sonó a las 8 de la noche. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. Papá. La voz era suave, dudosa, con un acento ligeramente diferente al que recordaba. Soy Isadora. Mi corazón se saltó un latido. Isadora, la hermana menor de Teodora, que se había mudado a España hace 10 años después de una pelea terrible con su hermana por la herencia de María. No habíamos hablado en más de 5 años. Isadora, hija. ¿Cómo supiste? Jorge me llamó hace 2 horas. Me contó todo. Su voz se quebró ligeramente. Papá, no sabía nada de lo que estaba pasando. Si hubiera sabido que Teodora te estaba haciendo esto. ¿Dónde estás?, pregunté, aunque por el sonido de la línea sospechaba que estaba lejos. En Madrid. Pero ya compré un boleto de avión. Llego mañana por la noche. No podía quedarme aquí sabiendo que estás pasando por esto solo. Las lágrimas me vinieron sin previo aviso. Durante una semana me había sentido completamente abandonado, traicionado por la única familia que pensaba que me quedaba. Y ahora descubría que mi hija menor, la que se había alejado por orgullo, estaba dispuesta a cruzar un océano para estar conmigo. No necesitas hacer eso, Isadora. Sé que tienes tu vida allá, tu trabajo. Papá me interrumpió, con esa firmeza que había heredado de su madre. Eres mi padre. Y Teodora es mi hermana, sin importar lo que haya pasado entre nosotras. Esta familia se está cayendo a pedazos, y no voy a dejar que eso pase desde la distancia. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Isadora, mi hija menor, la rebelde, la que siempre había sido más independiente, más directa, menos diplomática que Teodora. La que había peleado con su hermana porque creía que Teodora quería controlar todo después de la muerte de María. Tal vez había visto cosas que yo no quise ver en su momento. Al día siguiente, viernes, Lisandro me llamó temprano en la mañana con noticias que me helarían la sangre. Señor Vallejo, necesita venir a mi oficina inmediatamente. Han surgido complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? El banco descubrió movimientos adicionales en sus cuentas. Parece que los $120,000 no fueron todo lo que sustrajeron. Una hora después estaba sentado frente al escritorio de Lisandro, mirando documentos que mostraban una realidad aún más devastadora de la que había imaginado. Durante los últimos 6 meses, usando los poderes falsificados, Teodora había estado haciendo retiros menores pero constantes de mis cuentas. $500 aquí, $1,000 allá, cantidades lo suficientemente pequeñas como para no activar alertas automáticas del banco. En total, dijo Lisandro, pasando el dedo por una columna de números, sustrajeron $187,000 de sus cuentas durante los últimos 6 meses. $187,000.
Casi todos mis ahorros de toda una vida. El dinero que había guardado para emergencias médicas, para dejarle algo a Ignacia, para mantener mi independencia en mis años dorados. Pero hay más, continuó Lisandro. El banco también descubrió que intentaron abrir una línea de crédito usando su casa como garantía. Por suerte, el proceso se detuvo cuando implementamos la medida cautelar, pero si hubiera prosperado, habrían podido acceder a otros $150,000. ¿Una línea de crédito? Mi voz sonaba extraña incluso a mis propios oídos. ¿Sin mi conocimiento? Completamente sin su conocimiento. Y aquí está lo más preocupante. Los documentos de solicitud están fechados 2 semanas antes de que la citaran para esa reunión donde le comunicaron la venta de la casa. Las implicaciones de esa información me golpearon como un martillo. Teodora no había actuado por desesperación súbita. Había estado planeando esto durante meses. La reunión con el abogado no había sido el momento en que decidió robarme, había sido simplemente el momento en que decidió decírmelo. Lisandro, dije lentamente, esto cambia todo, ¿verdad? Me temo que sí, señor Vallejo. Con esta nueva evidencia, la fiscal ya no está interesada en negociar un arreglo menor. Está hablando de cargos por conspiración y fraude agravado. Estamos viendo una posible sentencia de 5 a 10 años de prisión. Esa tarde, cuando Teodora llegó con Ignacia para la visita dominical que habíamos mantenido durante años, tuve que hacer una de las cosas más difíciles de mi vida. Después de que Ignacia se fuera a jugar al jardín, senté a Teodora en la sala y le mostré todos los documentos que Lisandro había descubierto. Teodora se fue poniendo más pálida con cada página que leía. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. $187,000, Teodora, pregunté cuando terminó de revisar todo. ¿Durante 6 meses? ¿Y también trataste de conseguir una línea de crédito por 150,000 más? Papá, nosotros necesitábamos. Su voz se apagó. Ya no tenía explicaciones que ofrecerme. Ya no tenía excusas que justificaran lo injustificable. ¿Sabes lo que esto significa? Continué. Significa que cuando viniste a esa reunión con tu abogado, ya habías robado la mayor parte de mis ahorros. Significa que la venta de la casa no era un plan desesperado de último minuto. Era simplemente la cereza en el pastel. Teodora se cubrió la cara con las manos. No era así, papá. Al principio solo eran pequeñas cantidades, para gastos urgentes. Pero después Jorge perdió el trabajo, y las deudas seguían creciendo, y yo pensé que podría devolver todo antes de que te dieras cuenta. ¿Y la línea de crédito? ¿También ibas a devolverla antes de que me diera cuenta? Silencio. Teodora no tenía respuesta para esa pregunta porque no había respuesta que no la condenara completamente. En ese momento escuchamos un auto en la entrada. A través de la ventana vi un taxi amarillo, y del asiento trasero bajó una mujer delgada con cabello castaño corto y una maleta pequeña. Isadora. Mi hija menor había cumplido su promesa. ¿Quién es?, preguntó Teodora, limpiándose las lágrimas. Tu hermana. Teodora se tensó inmediatamente. ¿Llamaste a Isadora? ¿Le contaste todo esto? No la llamé yo. Jorge la llamó. Y ella decidió venir. Lo que siguió fue uno de los encuentros más tensos y emocionales que había presenciado en mi vida. Isadora entró a la casa como un huracán, abrazándome con una fuerza que no había sentido en años, después dirigiéndose directamente hacia Teodora con una mirada que habría derretido acero. ¿Cómo pudiste?, fue lo primero que le dijo a su hermana. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? Isadora, tú no entiendes la situación. Comenzó Teodora. No la entiendo. Isadora se rió amargamente. Entiendo perfectamente. Entiendo que le robaste casi $200,000 a tu propio padre. Entiendo que trataste de vender su casa sin su consentimiento. Entiendo que ibas a internarlo en un hogar para deshacerte de él. ¿Qué es lo que no entiendo, Teodora? No iba a deshacerme de él, gritó Teodora, levantándose de la silla. Todo era temporal. Iba a poder volver cuando nuestra situación se estabilizara. ¿Volver a qué? ¿A una casa que ya no sería suya? ¿Con ahorros que ya no existirían? ¿Con qué dignidad, Teodora? Ignacia entró corriendo desde el jardín, atraída por las voces altas. Se detuvo en la puerta de la sala, mirando a las dos mujeres que se gritaban, sin entender exactamente qué pasaba pero sintiendo claramente la tensión. ¿Por qué están peleando mamá y la tía Isadora?, me preguntó, acercándose a mí instintivamente. Era hora de que mi nieta conociera la verdad completa.
El lunes por la mañana, Isadora me acompañó a la audiencia que la fiscalía había programado. Era un edificio gubernamental frío y gris, con pasillos largos que olían a desinfectante y miedo. Teodora y Jorge llegaron 15 minutos después que nosotros, acompañados de un abogado defensor que se veía tan nervioso como ellos. ¿Estás seguro de esto, papá?, me preguntó Isadora mientras esperábamos afuera de la sala de audiencias. Una vez que entremos ahí, ya no hay vuelta atrás. Estoy seguro, respondí, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago que parecía apretarse más con cada minuto que pasaba. Tu hermana tuvo meses para contarme la verdad. Tuvo docenas de oportunidades para pedir ayuda en lugar de robar. Ya no puedo protegerla de las consecuencias de sus decisiones. La sala de audiencias era más pequeña de lo que había imaginado. La jueza, una mujer de unos 50 años con cabello gris recogido y lentes, se veía como alguien que había visto demasiados casos similares. A su derecha estaba la licenciada Solís, con una pila de expedientes frente a ella. A la izquierda, Lisandro revisaba sus notas por última vez. Caso número 2847 a 2024, anunció la secretaria. El Estado contra Teodora Vallejo de Márquez, por los cargos de fraude bancario, falsificación de documentos y apropiación indebida. Teodora se levantó junto a su abogado, y por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, la vi como realmente era, una mujer de 45 años que había tomado las decisiones más estúpidas de su vida y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Ya no era mi hija pequeña. Ya no era la víctima de circunstancias difíciles. Era una criminal que había sido atrapada. ¿Cómo se declara la acusada?, preguntó la jueza. El abogado de Teodora se aclaró la garganta. Su señoría, mi clienta se declara culpable de los cargos de apropiación indebida en tercer grado, pero solicita que se retiren los cargos de fraude bancario y falsificación de documentos a cambio de restitución completa. La licenciada Solís se levantó inmediatamente. Su señoría, el Estado se opone a ese arreglo. La evidencia muestra que este no fue un acto impulsivo, sino una conspiración deliberada que se extendió durante 6 meses. Los documentos falsificados son tan sofisticados que requirieron planificación considerable. Además, la cantidad total sustraída supera los $300,000 cuando incluimos el intento de línea de crédito. $300,000. La jueza levantó las cejas. Esa es una suma considerable. ¿La acusada tiene medios para hacer restitución completa? El abogado de Teodora dudó antes de responder. Su señoría, mi clienta y su esposo están experimentando dificultades financieras temporales, pero están dispuestos a establecer un plan de pagos. ¿Qué tipo de dificultades financieras?, interrumpió la jueza. Su esposo perdió su empleo hace 6 meses, su señoría. Tienen deudas por aproximadamente $120,000 y su hipoteca está en mora. La jueza me miró directamente. Señor Vallejo, usted es la víctima en este caso. ¿Qué posición toma respecto a un posible arreglo? Me levanté lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. Su señoría, durante 70 años he creído que la familia era lo más importante en la vida. Crié a esa mujer, señalé hacia Teodora, con valores, con principios, con la creencia de que los problemas se resuelven hablando, no robando. Pude ver que Teodora había comenzado a llorar silenciosamente, pero continué. Durante 6 meses, mi hija entró a mi casa, se sentó en mi mesa, comió mi comida, besó mi frente al despedirse, y todo ese tiempo me estaba robando. No $1,000, no $5,000. Casi $200,000 de los ahorros de toda mi vida. La jueza asintió, tomando notas. Entiendo su perspectiva, señor Vallejo. ¿Está dispuesto a considerar restitución en lugar de prisión? Su señoría, respondí, eligiendo cada palabra cuidadosamente, mi hija no puede devolver dinero que ya gastó. No puede devolverme la confianza que destruyó. No puede devolverme las noches de sueño que me quitó, ni la tranquilidad que tenía antes de descubrir que mi propia familia me veía como un objetivo fácil. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el abogado de Teodora había dejado de tomar notas. Sin embargo, continué, tengo una nieta de 8 años que necesita a su madre. Y reconozco que mandar a mi hija a prisión no va a solucionar los problemas financieros que supuestamente causaron todo esto. La jueza se inclinó hacia adelante. ¿Qué propone entonces, señor Vallejo? Propongo que mi hija cumpla 2 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Que después de esos 2 años, tenga 5 años adicionales de probatoria durante los cuales debe hacer restitución completa a razón de $3,000 mensuales.
Y que durante todo ese periodo, sus movimientos financieros sean monitoreados por la corte. El abogado de Teodora se puso pálido. Su señoría, 2 años de prisión es menos de lo que mi clienta merece, interrumpió la licenciada Solís. Pero el señor Vallejo está siendo extraordinariamente generoso considerando las circunstancias. La jueza revisó algunos documentos antes de hablar. Señora Márquez, entiende las consecuencias de lo que ha hecho. Teodora se levantó con piernas temblorosas. Sí, su señoría. ¿Entiende que traicionó la confianza de su padre de la manera más cruel posible? Sí, su señoría. ¿Y entiende que 2 años de prisión seguidos de 7 años de restitución y probatoria es efectivamente el resto de su vida adulta? Teodora miró hacia donde yo estaba sentado, sus ojos rojos e hinchados. Sí, su señoría. Y entiendo que me lo merezco. Muy bien. Acepto la propuesta del señor Vallejo. Teodora Vallejo de Márquez, la sentenció a 2 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, seguidos de 5 años de probatoria con restitución completa de $370,000, incluyendo intereses y costos legales. Los pagos comenzarán inmediatamente después de su liberación. El mazo golpeó la mesa con un sonido que resonó en toda la sala como un disparo. Cuando salimos del juzgado, Isadora me tomó del brazo. ¿Estás bien, papá? No, respondí honestamente. Pero está hecho. Y por primera vez en semanas, siento que puedo dormir tranquilo. Esa tarde, Jorge vino a mi casa con Ignacia. La niña corrió hacia mí como siempre, pero Jorge se quedó parado en la puerta, sin atreverse a entrar. Don Mauricio me dijo con voz quebrada, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero... Entra, Jorge, tú no eres el enemigo aquí. Sí lo soy, respondió, pero entró y se sentó en la sala. Debería haber hecho preguntas. Debería haber sospechado. Debería haber protegido a mi suegro en lugar de dejar que mi esposa lo robara. Ignacia nos miraba desde el sofá, tratando de entender por qué todos los adultos parecían tan tristes. Jorge, le dije, Teodora va a estar 2 años en prisión. Ignacia va a necesitar estabilidad, va a necesitar que su padre sea fuerte. ¿Puedes hacer eso? Sí, señor. Ya encontré trabajo. Empieza la próxima semana. Y voy a vender nuestra casa para empezar a pagarle lo que le debemos. No vas a vender tu casa, le dije firmemente. Ignacia necesita un hogar estable. Ya encontraremos otra manera de manejar los pagos. Jorge me miró con sorpresa. Pero usted tiene derecho a... Tengo derecho a muchas cosas. Pero también tengo una nieta que necesita crecer sintiéndose segura. Esa noche, después de que Jorge e Ignacia se fueran, Isadora y yo nos sentamos en la cocina tomando café. ¿De verdad vas a ayudarlos con los pagos?, me preguntó. Voy a ayudar a Ignacia. Hay una diferencia. Isadora sonrió por primera vez desde que había llegado. Ahí está el papá que recordaba. Siempre encontrando maneras de cuidar a su familia, incluso cuando su familia no se lo merece. Miré hacia la ventana, hacia la casa donde había vivido durante 40 años, la casa que había estado a punto de perder para siempre. La familia no es perfecta, Isadora, pero sigue siendo familia. 6 meses después de la sentencia, recibí una carta desde la prisión estatal donde cumplía condena Teodora. Era la 5ª carta que me enviaba, pero la primera que decidí abrir. Las otras 4 seguían en el cajón de mi escritorio, sin leer, esperando el momento en que me sintiera preparado para enfrentar las palabras de mi hija. La carta estaba escrita en el papel barato de la prisión, con esa letra cuidadosa que Teodora había desarrollado desde niña cuando quería asegurarse de que sus palabras fueran perfectamente claras. Papá, comenzaba, sé que probablemente no vas a leer esto, y no te culpo si decides tirarlo a la basura sin abrirlo. Pero necesito intentar explicarte algunas cosas, no para justificar lo que hice, sino porque después de 6 meses aquí dentro, finalmente entiendo la magnitud de lo que te quite. Paré de leer y miré por la ventana de la cocina. Era un sábado por la mañana, e Ignacia estaba en el jardín ayudando a Isadora a plantar nuevas rosas donde habían estado las de María. Mi nieta venía todos los fines de semana ahora, y lentamente había comenzado a hacer las preguntas difíciles sobre dónde estaba su madre y por qué no podía visitarla. Continué leyendo. Aquí conocí a una mujer llamada Carmen que tiene 72 años. Está aquí porque su hijo la convenció de firmar documentos que le daban control sobre su casa y sus ahorros, y después la dejó sin nada. Cuando me contó su historia, fue como verme en un espejo. Papá,
Entendí que yo no era diferente al hijo de Carmen. Entendí que te traté exactamente como ella fue tratada, como un obstáculo, como alguien demasiado viejo para tomar sus propias decisiones. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante todos estos meses, había tratado de entender por qué Teodora había hecho lo que hizo. Había culpado a la desesperación, a los problemas financieros, a las malas influencias. Pero nunca había considerado que tal vez me había visto exactamente como eso, como un viejo tonto al que se podía manipular. La psicóloga de la prisión me hizo una pregunta hace 3 semanas que no he podido quitarme de la cabeza. ¿En qué momento dejaste de ver a tu padre como una persona y empezaste a verlo como un recurso? No supe qué responder, papá, porque la verdad es demasiado horrible para admitir. Tuve que parar de leer otra vez. Mis manos temblaban ligeramente, no de edad sino de emoción. Era la primera vez que Teodora parecía entender realmente lo que había hecho, no solo en términos legales o financieros, sino en términos humanos. Jorge me trae fotos de Ignacia cada vez que viene. La veo creciendo a través de esas fotografías, y me doy cuenta de que me estoy perdiendo su infancia por mi propia estupidez. Pero lo que más me duele es saber que cuando salga de aquí, ella va a ser una niña diferente. Va a ser una niña que creció sabiendo que su madre es una criminal. El sonido de risas desde el jardín interrumpió mi lectura. Ignacia había encontrado una lombriz de tierra y estaba tratando de convencer a Isadora de que la tocara. Era una escena tan normal, tan llena de vida, que contrastaba dramáticamente con las palabras desesperadas que estaba leyendo. Papá, no te escribo esto para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Te escribo para decirte que finalmente entiendo lo que perdí. No perdí solo dinero o una casa. Perdí a mi padre. Perdí la confianza del hombre que me enseñó la diferencia entre el bien y el mal. Perdí el derecho a llamarme tu hija. Esa última línea me quebró completamente. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente salieron, y lloré en esa cocina como no había llorado desde la muerte de María. No lloraba por el dinero perdido o por las traiciones. Lloraba por mi hija, por la mujer en la que se había convertido, por la relación que habíamos perdido para siempre. Isadora entró en ese momento, con tierra en las manos y preocupación en el rostro. Papá, ¿qué pasa? Le mostré la carta sin decir palabra. Ella la leyó en silencio mientras Ignacia seguía jugando afuera, ajena al drama que se desarrollaba en la cocina. ¿Vas a responderle?, preguntó Isadora cuando terminó de leer. No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí quiere perdonarla. Otra parte de mí siente que perdonarla sería traicionar mi propia dignidad. ¿Y qué parte es más fuerte? La que recuerda que soy su padre, admití. Sin importar lo que haya hecho, sigo siendo su padre. Esa tarde, después de que Jorge viniera a recoger a Ignacia, me senté en mi escritorio con una hoja de papel en blanco. Tardé 2 horas en escribir 3 párrafos. Teodora, escribí finalmente, recibí tu carta y la leí completa. Me alegra saber que estás reflexionando sobre tus acciones y que estás recibiendo ayuda profesional. Sin embargo, quiero que entiendas algo muy claramente. El perdón no es algo que se puede pedir en una carta. Es algo que se gana con tiempo, con acciones consistentes, y con cambios reales en el comportamiento. Cuando salgas de prisión en 18 meses, encontrarás un mundo diferente. Ignacia será mayor, más consciente de lo que pasó. Jorge habrá reconstruido su vida profesional. Isadora y yo habremos aprendido a ser una familia sin ti. No esperes que las cosas vuelvan a ser como antes, porque eso es imposible. Pero también quiero que sepas esto, la puerta de esta casa no está cerrada para siempre. Está cerrada por ahora, mientras todos sanamos y mientras tú demuestras que realmente has cambiado. Si en 5 o 10 años puedes mirarme a los ojos y decir honestamente que eres una persona diferente, entonces tal vez podamos comenzar a reconstruir algo. No será la relación padre-hija que teníamos antes, pero podría ser algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo en lugar de en el amor ciego. Firmé la carta a Mauricio Vallejo en lugar de papá. Era un detalle pequeño, pero importante. Había dejado de ser automáticamente su padre. Ahora tenía que ganarse de nuevo ese título. 3 semanas después, recibí una respuesta. Era mucho más corta que la primera carta. Mauricio había escrito, respetando mi decisión de no firmar como papá, entiendo y acepto tus condiciones. No te voy a escribir más cartas pidiendo perdón. En lugar de eso, voy a pasar el tiempo que me queda aquí aprendiendo a ser la persona que debería haber sido siempre. Cuando salga, no voy a tocar tu puerta esperando abrazos.
Voy a dedicarme a ser una buena madre para Ignacia y una esposa que apoye a Jorge en lugar de destruirlo. Y si en 10 años sientes que merezco una conversación, estaré aquí. Cuida a mi hija. Enséñale las cosas que a mí se me olvidaron. Enséñale que la familia no es algo que se puede dar por sentado. La carta estaba firmada simplemente Teodora. Por primera vez en un año, sentí algo parecido a la esperanza. 2 años después, un martes por la tarde, estaba en mi jardín podando las rosas cuando escuché una voz familiar gritando desde la calle. Abuelo, abuelo, tengo noticias importantes. Ignacia venía corriendo por la acera, su mochila escolar rebotando en su espalda, con esa sonrisa enorme que iluminaba todo su rostro. Detrás de ella, caminando más despacio, venía Jorge con una expresión que no había visto en años, verdadera felicidad. ¿Qué pasa, pequeña?, pregunté, dejando las tijeras de podar y abrazando a mi nieta, que ahora tenía 10 años y había crecido tanto que ya me llegaba al pecho. Mi maestra nos dijo que van a hacer un programa especial en la radio sobre personas que han luchado por sus derechos. Y yo le conté tu historia, y ella dice que quiere entrevistarte. Jorge se acercó con una sonrisa tímida. Don Mauricio, la maestra de Ignacia es amiga de una periodista que trabaja en Radio Esperanza. Hacen un programa semanal sobre historias inspiradoras de personas mayores que han enfrentado dificultades familiares. ¿Mi historia?, pregunté, confundido. ¿Qué les dijiste, Ignacia? Les dije que mi abuelo es un héroe porque cuando la gente mala trató de robarle su casa, él no se rindió. Les dije que luchaste en los tribunales y ganaste, y que ahora ayudas a otras personas que pasan por lo mismo. Era cierto. Durante los últimos 6 meses, desde que Lisandro había comenzado a recomendarme con otros clientes en situaciones similares, había testificado en 3 casos de abuso financiero contra personas mayores. Mi historia había servido como ejemplo de que era posible defenderse, de que no todas las víctimas tenían que quedarse calladas. ¿De verdad quieres hacer eso, papá?, preguntó Isadora, que había salido de la casa al escuchar las voces. En estos 2 años, mi hija menor se había establecido permanentemente en la ciudad, consiguiendo trabajo como traductora freelance y convirtiéndose en una parte esencial de nuestras vidas. No lo sé, respondí honestamente. ¿Qué opinas, Jorge? Jorge se quedó pensativo durante un momento. Don Mauricio, creo que su historia podría ayudar a muchas familias. No solo a las víctimas, sino también a los hijos que están considerando hacer algo similar. Tal vez escuchar las consecuencias reales los haga recapacitar. Una semana después estaba sentado en una pequeña cabina de radio, frente a un micrófono, con audífonos que me hacían sentir como un astronauta. La periodista, una mujer joven de voz cálida llamada Lucila, me había explicado que el programa se transmitiría en vivo y que podría durar hasta 1 hora. Señor Vallejo, comenzó Lucila cuando se encendió la luz roja que indicaba que estábamos al aire, cuéntenos cómo empezó toda esta historia. Durante la siguiente hora, relaté todo. Desde esa primera reunión fría en el despacho del abogado hasta la sentencia en el tribunal. Hablé sobre los documentos falsificados, el dinero robado, la traición familiar. Pero también hablé sobre la importancia de no rendirse, de buscar ayuda legal, de entender que la edad no convierte a nadie en víctima automática. ¿Qué le diría a otros padres que podrían estar pasando por situaciones similares?, preguntó Lucila hacia el final del programa. Les diría que no se queden callados por vergüenza o por miedo a destruir a la familia, respondí. La familia ya está destruida en el momento en que alguien decide robar a sus propios padres. Defenderse no es venganza, es dignidad. ¿Y qué le diría a los hijos que podrían estar considerando tomar ventaja de padres mayores? Esa pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta llegó inmediatamente. Les diría que piensen en quién va a cuidar de ellos cuando sean viejos. Les diría que el ejemplo que dan a sus propios hijos es el trato que pueden esperar recibir en el futuro. Y les diría que el dinero robado se gasta rápido, pero la culpa dura para siempre. Después del programa, el teléfono de la estación sonó durante 2 horas seguidas. Personas que querían contarme sus propias historias, otras que pedían consejos legales, algunas que simplemente querían agradecerme por hablar públicamente sobre un tema que muchas familias prefieren mantener en secreto. 6 meses después, Lucila me invitó a un evento especial. La Asociación de Personas Mayores de la ciudad me iba a otorgar un reconocimiento por valor civil y defensa de los derechos de los adultos mayores. Era la primera vez en mi vida que recibía un premio por algo que no fuera trabajo físico o años de servicio. El auditorio estaba lleno. Isadora, Jorge e Ignacia estaban en la primera fila. Don Olegario había venido con su hijo.
Lisandro estaba allí con su esposa. Incluso algunos de los trabajadores con quienes había laborado décadas atrás habían venido a apoyarme. Cuando subí al estrado para recibir la placa conmemorativa, miré hacia el público y vi algo que no esperaba. En la última fila, casi escondida detrás de una columna, estaba Teodora. Había salido de prisión 3 meses antes, y aunque habíamos intercambiado algunas conversaciones cordiales durante las visitas de Ignacia, no habíamos tenido una conversación real desde su liberación. Verla allí, en mi momento de reconocimiento, me llenó de una emoción compleja que no sabía cómo interpretar. Señor Vallejo, dijo el presidente de la asociación mientras me entregaba la placa, usted se ha convertido en un símbolo de resistencia y dignidad para nuestra comunidad. Su historia nos recuerda que la edad no nos convierte en víctimas, y que defenderse no es opcional sino necesario. En mi pequeño discurso de agradecimiento, no mencioné a Teodora por nombre, pero sí hablé sobre el perdón como un proceso, no como un evento. El perdón, dije hacia el final, no significa pretender que las cosas malas nunca pasaron. Significa elegir no cargar el veneno del odio para siempre. Pero el perdón se gana, no se regala. Después de la ceremonia, mientras saludaba a la gente que se acercaba a felicitarme, vi que Teodora se había quedado hasta el final. Cuando todos se fueron, se acercó lentamente. Mauricio, me dijo, usando el nombre que había elegido desde su primera carta desde prisión, quería que supieras que estoy orgullosa de ti. Y quería pedirte disculpas por no haberte dado razones para estar orgulloso de mí. Teodora, respondí después de un largo silencio, todavía no estoy listo para llamarte hija otra vez. Pero por primera vez en 3 años, creo que tal vez algún día podré hacerlo. Ella asintió, con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa genuina. Eso es más de lo que merezco. Y es suficiente por ahora. Esa noche, sentado en mi cocina con la placa sobre la mesa, pensé en todo el camino recorrido. Había comenzado como una víctima, sintiéndome traicionado y solo. Pero había terminado como algo diferente, un sobreviviente, un defensor, un ejemplo. Mi casa seguía siendo mía. Mis ahorros estaban siendo restituidos gradualmente. Mi dignidad estaba intacta. Y lo más importante, había aprendido que la familia verdadera no es la que está unida por sangre, sino la que está unida por respeto, amor y lealtad genuina. Ignacia tenía razón desde el principio, su abuelo era un héroe. No por ser perfecto, sino por no haberse rendido cuando habría sido más fácil hacerlo. Algunas batallas valen la pena pelearlas, sin importar la edad que tengas o contra quien tengas que pelear. Y algunas victorias son más dulces cuando has tenido que luchar por cada centímetro de terreno ganado.